Y ahora sí, estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos y a todos los participantes y a los que se van a ir sumando. Bienvenidos a la charla de economía junto con el profesor Alfredo Jerez, ingeniero comercial en mención de economía. Mi nombre es Julián Castillo, parte de la directiva del Centro de Estudio Conciencia y Síntesis, de algunos que ya están conociendo de a poquito, ya con las charlas que hemos realizado en verano. Tenemos al profesor Carlos Pérez Soto, al Manu Samaja de Argentina, y ahora a Jesús Rojo, que viene de Fajín de Mayo. Y bueno, acá estamos con Alfredo Jerez y estamos muy agradecidos de que estén presentes, a los que se van a ir sumando. Siempre es bueno hablar de economía, creo que desde la mirada a los sectores progresistas, los sectores reformistas, etcétera, los que creemos que para avanzar hacia un mejor porvenir hay que hacer cambios, hacer cambios, como se llama, en la medida que también el sistema lo pueda, el sistema, el ámbito, entender desde una perspectiva judicial, económica, sociológica, tener una mirada pragmática para que entendamos que se pueden hacer cambios en la medida de que también este sistema lo permita, el modelo lo permita. Y queremos que justamente Alfredo responde a esa mirada, dado que hablemos de economía, tiene esa mirada como súper abierta de poder hacer reformas en la medida que, como decía Pato, en la medida de lo posible. Así que muchas gracias por la asistencia, Alfredo, por venir, por estar acá. Somos un centro de estudio pequeñito, pero aspiramos a ser grandes. Esperamos tener la misma llegada que tienes tú con tu página y con las páginas también que tienen de economía, las otras amigas, como la de Roberto, Economía en 3 minutos, Economía con Pipe, etcétera. Así que, bueno, del pase y comencemos. Buenas noches a todos y todas. Básicamente, bueno, no, agradecer, ¿no? Agradecer el espacio, la oportunidad. Y bueno, no, básicamente lo que yo les voy a explicar acá es como que una síntesis de, digamos, la investigación que yo he hecho en los últimos años, ¿no? Desde que tengo la página. Y bueno, ahí van a ver que es una síntesis, digamos, de distintos autores, algunas cosas que yo también he hecho. Y nada, básicamente es como dar un diagnóstico, un resumen histórico del crecimiento económico de Chile, obviamente desde el regreso a la democracia hasta acá, y explicar el por qué estamos acá y cómo hacemos para mejorar. Entonces, nada, yo acá voy a presentar. Ahí ustedes me dicen si se ve bien. Voy a presentar. Están. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Ya. Entonces, yo aquí lo que hice fue básicamente como subo todos mis posts acá en Canva, y básicamente esto, ¿no? Básicamente acá puse el nombre de la charla. Y acá lo que voy a hacer aquí, básicamente aquí lo que hay solo unos gráficos y uno que otro dato, porque como no les alcancé a decir, yo básicamente ya hice esta charla en la Santa María de manera presencial. Y bueno, acá lo que yo hice básicamente es un resumen, ¿no? Acá lo que yo les enseño acá es el PIB tendencial, ¿no? De como les expliqué ahorita, del 90 para acá. Y aquí voy a tardar unos 3 minutos, digamos, un minuto por década, en explicar cómo ha sido el crecimiento económico chileno en los últimos 30 años. Esto es, de nuevo, ahí está la fuente de la comisión de expertos del PIB tendencial no minero del Ministerio de Hacienda. Esto se actualiza todos los años. Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó acá? Acá Chile crece de manera muy exponencial en los 90, porque obviamente había mucha capacidad ociosa, mucho desempleo, y en función de que se hacen otras reformas y básicamente vuelve la democracia al país, pues hay un sustento hay una figura digamos, de estabilidad, y se crece de manera muy alta, ¿no? Crecemos alrededor de 7% en promedio. Como dijo Ricardo Caballero en una entrevista, es relativamente fácil crecer. Ven en los 90 acá, básicamente crecemos
una tasa muy alta, con excepción de la crisis asiática, que aquí hay un leve punto de inflexión al final de los 90. Pero básicamente eso, ¿no? En los 90, digamos, Chile recupera hasta cierto punto todo el tiempo perdido que hubo en dictadura. Y claro, como le digo, hay un leve tropiezo que es la crisis asiática. Y claro, después lo que ocurre es que como en los años 90, finales de los 90 fue básicamente unos años muy malos para la economía emergente, cae mucho el cobre. Entonces, a partir de ahí es que hay una leve caída acá, donde el cobre cae alrededor de alrededor de $2 la onza, muy bajo. Y a partir de ahí empieza otro boom, otro ciclo económico, que es el de los commodities, mediante recuperación especialmente de China e India. Y acá se acumulan muchos superávit fiscales. Acá están digamos, las barritas rojas. Y hay otro, digamos, no un crecimiento, digamos, como en los 90, pero sí bastante bueno, no se consume mucho. Básicamente, que acá vemos que hay una fuerte caída. Y vemos cómo básicamente acá los dos de expansión económica de Chile. Empezamos básicamente 7%, después caemos a 4,5%, alrededor del 5%, y digamos, hay una recuperación muy parecida, acá obviamente después de la subprime, pero después caemos, ¿no? Aquí ya, digamos, se acaba digamos, el auge de la economía chilena post-subprime, porque obviamente ya ni China ni la economía emergente están creciendo de la misma forma. Y ahí después voy a explicar que probablemente que acá vemos el modelo, Pero, Alfredo, digamos, bueno, Alfredo, se te escucha como entrecortado. ah, eh, Iba ahí bien y se empezó como a cortar. eh, déjame hacer algo acá, a ver si tengo acá algún otro. ¿Se escucha bien ahora? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, lo que, yendo un poco para atrás, no sé hasta cuándo empezó a escucharse mal, pero básicamente lo que fue los 90, entre los 90 y los 2000, y después lo voy digamos, complementar con otros gráficos, fue el ciclo de expansión chileno. O sea, las economías emergentes deberían crecer alrededor de 4 décadas, alrededor de 7-6%, para alcanzar las economías desarrolladas, eso se llama convergencia. Y ese ciclo Chile solo lo pudo sostener por 2 décadas. Ya a partir de la década del 2010, o sea, del 2010 hasta 2020, básicamente no hay nada que decir, porque es donde se paraliza, porque empezamos de nuevo del 6% en los 90, 4,5%, 5% en los 2000, caemos a 3% en los 2010 y ahora ya estamos en 2,6, 2,4 en los 2020. Entonces, básicamente estamos teniendo lo que se conoce en macroeconomía, rendimientos decrecientes a escala, que ahí lo puedo estar explicando. Entonces, básicamente eso ha sido, digamos, un resumen muy, muy, muy rápido de los últimos 30 años de la economía chilena. Que yo acá se ven esto, ¿no? Que esto, cualquiera que haya visto un ramo de macroeconomía, sabe lo que es esto. Esto es el modelo Soluzán de crecimiento endógeno, que es básicamente llegar al estado estacionario. El estado estacionario es digamos, una parte en donde la economía no crece, porque te dice que hay rendimientos constantes a escala, significa que cada factor de producción es igual a cero, por tanto no da lo mismo contratar 10 unidades de capital o 10 unidades de trabajo, la economía va a crecer igual, por tanto se neutraliza aumentar, digamos, factores de producción, perdón, y básicamente la economía no crece o se neutraliza el crecimiento porque la relación de factores se neutraliza, entonces el crecimiento per cápita, por decirlo de alguna forma, no crece. Entonces, claro, esto es una expresión, digamos, un poco muy técnica, esto da para hablar una hora, pero básicamente es esto. La cuestión es, Chile está acá
bueno, esto es, digamos, el modelo Solson es como era una versión muy, muy pequeña de cómo funciona la economía, pero básicamente así. ¿Estamos en esto o no? Bueno, ahí lo vamos a ver. Y básicamente ¿por qué estamos acá? Chile empezó a crecer alrededor del 7% en los 90 y ahora estamos en 2,5, básicamente por esto. Esto, justamente este gráfico yo lo saco de hace un nuevo pacto de Oscar Landerreche, donde básicamente es esto, estamos estancados digamos, no ha habido diversificación. Seguimos produciendo y exportando lo mismo. Y eso es justamente, como les expliqué ahorita sobre el estado estacionario, que genera rendimientos decrecientes a escala, porque no hay de dónde sacar. Porque si seguimos produciendo lo mismo, tarde o temprano va a tener rendimientos decrecientes porque llega una convergencia. Ahora, si Chile o cualquier economía emergente seria que quiera avanzar y, digamos, recortar la brecha de rentas con los países avanzados, que es lo que debería hacer, deberíamos estar haciendo más o menos esto. Bueno, esto también lo saco del libro de Landerriche. Todas las economías que nos gustan, los nórdicos, Nueva Zelanda, Estados Unidos, las que sean, tienen un mayor dinamismo en factores productivos. Aumentan sus exportaciones, le dan valor agregado. Lo que nos dice acá, de nuevo, si nos volvemos a comparar, es que Chile tiene nula productividad, nula innovación. O sea, Chile está muy atrasado en lo que se conoce como destrucción creativa. Porque si quisiéramos realmente avanzar y darle valor agregado a las exportaciones, que esa es la única forma de crecer, aumentar nuestras ventajas comparativas, es esto. Chile, ahí lo vamos a ver. Chile está muy atrasado en eso, en innovaciones. ¿Sí? Producimos lo mismo. Entonces, básicamente, llega un momento que como le expliqué, hasta el 2010, se agota ese modelo. Seguir viviendo del cobre, hay que diversificarse. Si no se diversifica la economía, no hay forma de crecer. Esto es muy parecido a un portafolio financiero, ¿no? Si no diversificas el riesgo, va a llegar un momento que va a perder porque si no aumenta, como fue el caso de Irlanda, Corea del Sur, los países que nos gustan, no hay forma de crecer en términos económicos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto es más de lo mismo. Chile está muy atrasado, es el país OCDE que menos, que menos gasta en inversión y desarrollo como porcentaje de producto. Esto es un poco antiguo, este es el año 2016, el único gráfico que yo tenía. Ahorita Chile está alrededor de 0,6, 0,7 puntos de producto, pero la media de la OCDE es 2,1%. Estamos muy bajos. Entonces, de nuevo, si no hay innovaciones, si no hay incentivos a la innovación, si no hay herramientas que fomenten la productividad, las innovaciones, la destrucción creativa, no vamos a crecer, no vamos a quedar ahí. Y esto justamente, toda la evidencia apunta a eso. Hay un consenso general en los economistas acá chilenos, sean de derecha o de izquierda, de que le falta diversificación. Yo lo tengo en la página, desde Andrés Velasco a Ignacio Briones, Ricardo Caballero, el que tú quieras, el que busques, te va a dar un diagnóstico más o menos parecido. ¿Por qué? Porque no hay innovaciones, no hay incentivos para ello. Una de las cosas buenas que yo aplaudí de la reforma tributaria es que podías reducir 2% de impuestos con tal que los invierten en I+D. Y eso lo hacían los países avanzados. Inglaterra lo hizo en el 2002. Ahí está el libro, yo recomiendo mucho el libro El poder de la destrucción creativa de Philip Aghion. Por tanto, o sea, como les digo, esto es ya un gráfico antiguo, pero si ves uno más reciente, Chile solo va a superar a México y Colombia, que son, digamos, otros países los últimos que se unieron a la OCDE. Pero, y eso el profesor Oscar en su básicamente es esto. No, cantidad de investigadores por millón de habitantes y Chile está muy rezagado. Chile está acá. Ahora, por supuesto, hay que entender que Chile es un país de ingresos medios. No esperemos tampoco innovar ni tener los recursos fiscales
que tiene Estados Unidos, que tiene, bueno, ni siquiera Estados Unidos, Estados Unidos recaudó muy poco. No, no esperemos tener los recursos de los nórdicos, de Francia, de Bélgica, no, pero sí es verdad que estamos muy atrasados incluso para nuestro nivel de desarrollo. Entonces, si no hay incentivos, porque de nuevo es el Estado el que tiene que dar estos incentivos, porque el privado no se las puede sobrar. Si no hay incentivos por parte del Estado chileno para hacer esto, para llevar a cabo la transformación económica que necesitamos para hacer la convergencia, no vamos a quedar ahí. Si ven acá, hablaba, eh, Está cortado un poco, Alfredo. ¿se escucha? A ver, a ver. ¿Se escucha? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Lo que decía era básicamente esto, o sea, esto es una evidencia, esto es el diagnóstico de por qué Chile ha caído tanto en el crecimiento. Porque no ha habido innovaciones, no ha habido valor agregado. Y esto es, de nuevo, productividad. La productividad ha tenido una convergencia y después cae. De nuevo, yo tampoco esperaría que una economía de apenas 303 mil millones de dólares, que es la economía, el total de la economía chilena, esperaría que uno tuviera una productividad exponencial, pero sí, digamos, no a la baja. Si ven toda la metodología acá, tenemos menos productividad que hace 10 años atrás. Es obvio que vamos a caer en porcentaje de crecimiento per cápita, de crecimiento de la economía, porque seguimos produciendo lo mismo. Entonces, lamentablemente, estamos en esta situación. Ahora, y por eso yo pongo acá PIB per cápita paridad por adquisitivo. ¿En dónde estamos? Si uno quisiera comparar a Chile con otros países del mundo para tener una vara, ¿no? Para ver en dónde estamos ubicados, vemos que Chile, si bien está muy bien parado con el resto de países latinos, Chile tampoco ha convergido ni siquiera con el este europeo o el ex bloque soviético. Si ves Chile hoy, a paridad por adquisitivo, con los precios de 2023, obviamente en dólares, Chile es muy parecido a un pequeño país del este europeo. Fíjense, ni siquiera hemos convergido con Malasia, con Hungría, con Rusia, con Lituania, ¿no? Somos un país, ok, tenemos, Chile es el segundo país latino con el ingreso per cápita más alto, pero si nos vamos a Europa, si nos vamos a otros países asiáticos, estamos ahí. O sea, recién estamos llegando a 31 mil dólares a paridad por adquisitivo en el año 2023. O sea, no estamos bastante lejos de converger con países, no sé, Portugal, España. No hay mucho valor agregado en nuestra economía. Por tanto, de nuevo, hay que valorar a dónde estamos, sí, porque en comparación de el continente estamos bien, pero yo creo, ¿cierto?, que deberíamos ver un poco más alto, ser un poco más ambiciosos. Y de nuevo, si no rompemos esta tendencia a la baja que ya he explicado, no vamos a quedar ahí, porque ni siquiera hemos convergido en un país como Malasia, ni siquiera estamos al nivel de Hungría, de Croacia, que está bien, son países muy, muy chicos, pero también con una población muy pequeña. Chile vamos a llegar a 18 millones de habitantes y apenas tenemos 31 mil dólares per cápita a paridad por adquisitivo. Entonces, nos estamos atrasando en esto, nos estamos atrasando en crecimiento. ¿Y qué pasaría? Ya dimos un diagnóstico, ya vimos dónde está Chile, ya hicimos un repaso muy rápido de lo que han sido los últimos 30 años. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si el día de mañana no se hacen las reformas, no se expande la matriz productiva? Pasaría esto. Esto lo saqué, de nuevo, ahí está la fuente, Duflo y Banerjee, una pareja que ganó el Premio Nobel de Economía, en la trampa de la pobreza.
¿no? Básicamente la trampa de la pobreza dice rendimientos decrecientes a escala, en donde los ingresos futuros son menores a los actuales. Fíjense, es muy parecido al estado estacionario de Soluzán, en donde, claro, si yo sigo produciendo lo mismo y esto me da rendimientos decrecientes a escala, invariablemente va a crecer menos en el futuro. Ya está pasando. Empezamos en el 6, bajamos a 4 en 2010 y ahora estamos en 2,6% en los 2020. Entonces, básicamente es esto. Ahora, esto es algo un poco, digamos, discrecional. No hay una vara, digamos, desde el punto de vista econométrico, científico, para decir, no, Chile o X economía está en la trampa de la pobreza, pero sí hay, cuando hay una gran tendencia a la baja de que la economía está estancada, eh, eh, nos quedamos acá. Nos quedamos acá y eso es lo que obviamente nadie quisiera que Chile le vaya mal. Pero básicamente, si esta tendencia no se rompe, invariablemente nos caeremos acá, en la trampa de la pobreza, que es básicamente los ingresos medios de Duflo Banerjee. Yo recomiendo mucho su libro, se llama Repensar la pobreza y buena economía para tiempos difíciles. Básicamente es esto. Si no se hacen las transformaciones estructurales para que la economía chilena vuelva a crecer, eso significa abrir nuevos mercados, no depender tanto del cobre, vamos a caer en esto. De nuevo, esto es algo como una forma de medición, no es exacto. No hay una forma de decir que Chile o que no, está ahí, pero vamos hacia ahí si esta tendencia no se corta. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto? Significa un mercado laboral más estrecho que ya está ocurriendo. De hecho, no es que esto es una proyección de aquí a 5 años, ya está ocurriendo. Si ven acá, esto yo lo expliqué justamente entre semana en la página. La tasa de ocupación básicamente mide los ocupados formales hoy contra la población en edad para trabajar, que según el INE es a partir de los 14 años. Y si ven acá, en 4 años no se ha recuperado el mercado laboral. O sea, básicamente, aún en pleno 2024, tenemos un mercado laboral más débil que lo que había previo a la pandemia. Entonces, esto es consecuencia de, ¿ok? Esto no es que va a pasar en tantos años, no, esto ya está ocurriendo. Que sigamos como estamos va a significar una economía más estrecha, porque significa que la economía no crece en relación a la población. O sea, si la tasa en realidad crece más rápido que la economía, justamente esto va a ir a la baja. Cada vez vamos a tener una tasa de ocupación más baja, mayor incentivo a la informalidad, y esto sobre todo va a caer, de nuevo, como hablamos del ingreso per cápita, va a afectar a las rentas. Porque mientras que el exceso de oferta en el mercado laboral aumente, va a significar que van a caer los salarios. Van a caer los salarios de reserva, que significa, el salario de reserva es, para que ustedes entiendan, digamos, el ingreso o el salario mínimo al cual yo estoy dispuesto a trabajar. Y si cada vez me cuesta conseguir más trabajo, voy a tener que bajar esa cifra o simplemente me voy a la informalidad, que justamente el INE dijo que estaba ya en 28%, que estaba aumentando 0,7% en los últimos 12 meses. Entonces, si no se hacen, y justamente esto tiene que ver con las exportaciones, la productividad, etcétera, etcétera, si no se hace nada de esto, que de nuevo, yo sé que no es sencillo, significa unas reformas estructurales que ya se han acumulado, porque como no se ha hecho nada, ya se están acumulando. Yo sé que no es sencillo desde el punto de vista de políticas públicas, y obviamente, por supuesto, en el tema político, en el tema de que se aprueben los proyectos, pero si esto se mantiene, vamos a caer en la trampa de ingresos medios de Duflo Banerjee, como lo expliqué, y esto va a ir cada vez más la tasa de ocupación va a ser cada vez más plana y con menos renta. Entonces, básicamente es eso. Creo que... claro. Y por último, creo que esta es la última, ¿cómo dándole un punto de vista social a este diagnóstico? Yo les traje esto, que es la curva de Gran Gatsby. La curva de Gran Gatsby lo que hace es correlacionar negativamente la desigualdad con el crecimiento económico. Básicamente es la elasticidad de movilidad social intergeneracional. Eso significa cuál es la elasticidad de ingresos entre padres e hijos. Y lo que vemos acá es una relación meramente negativa.
Los países emergentes, los países que con menos renta, aquí está Chile, Argentina, Perú, China, son mucho más desiguales que los países que nos gustan. Aquí está Francia, aquí está España, aquí está Australia, Canadá, ni hablar de los nórdicos que están ahí bien abajo. Entonces, de nuevo, todo está muy correlacionado. Podemos discutir, podemos tener matices, pero todo está muy correlacionado. Si no hay crecimiento, no hay movilidad social, porque obviamente no solamente importa la desigualdad de ingresos, de renta, sino también cuál es la elasticidad entre los deciles de ingresos. Entonces, básicamente, si decimos que la desigualdad se correlaciona negativamente con el desarrollo, si queremos una mayor distribución del ingreso mejor para Chile, más igualdad de oportunidades, hay que crecer. Pero obviamente no hay que quedarse en eso. Para crecer hay que hacer todas las reformas estructurales que ya expliqué, si no, de nuevo, nos vamos a seguir ahí y va a ser muy difícil de aquí a 10, 15 años. Creo que es toda la presentación. Gracias. Sí. Básicamente es el diagnóstico, ¿no? Gracias, Alfredo, por la presentación súper didáctica, pues a los lapsos de lag que se te daba, pero se entendió bien. Eh, si alguien tiene dudas o consultas o inquietudes, que levante la mano. Yo voy a hacer la primera. Tengo en realidad dos. Bueno, primero que todo, si puedes definir un poco de lo que es la trampa de la pobreza, porque me quedó un poco la duda de la definición de eso. No sé si esa curva es similar a la curva de un poco bajo el significado de la curva de Kuznets, y entendiendo que la economía no crece. Solamente han habido dos reformas tributarias, si no me equivoco, que la de Pato Elwin y la de Bachelet. eh, Hay dos libros súper interesantes que hablan sobre el problema del sistema económico bajo el alero del empresario. El libro de Aníbal Pinto, de la Chile, una economía de desarrollo frustrado, donde justo habla de que el empresariado tiene una mirada chilena de producción muy monoexportadora. Entonces le cuesta definir que puede haber múltiples diversidades de producción, y que la concertación al principio del año 2000 intentó hacer, desarrollando eso bajo la producción agrícola, que si bien Chile produce, exporta, es gran exportador en tema agrícola, al parecer sigue siendo insuficiente. Pero en tema de manera testimonial, siempre se dice que Chile exporta, ¿cómo se llama? Producto agrícola, que como gran exportador, pero bajo el gráfico que tú mostraste pareciera ser súper poco. Y bueno, otro libro que también habla, el de Javier Rodríguez Weber, que se llama El desarrollo de la desigualdad en Chile, que hace un aspecto histórico de 1850 hasta el 2009, y menciona que, claro, que hay un empresariado, que Chile tiene la particularidad que no tienen los otros países latinoamericanos, que el empresario en sí es muy oligarca en su periodo histórico, y que generalmente eran chilenos los que como colocaban las reglas del juego, y que a diferencia de Argentina, Perú, Brasil, el gran empresariado en ese aspecto era extranjero. Y cuando venía una empresa grande acá, como que el empresario chileno como que decía, no, acá como que yo voy a ser el gran productor, tú vas a ser como el que va a estar en el escalafón más bajo. Y en ese sentido, responde un poco a la conducta cultural que tiene el empresario chileno cuando dicen que, claro, hay que mejorar la economía. Dice, sí, hay que mejorarla, pero no me cambié la regla del juego. Entonces, ¿cómo te vas enfrentando a esa dinámica que es un poco hostil, un poco inmóvil de parte de la voluntad del empresario, considerando además que las grandes empresas que existen hoy en día se basan, su ganancia, y su valorización se debe justamente a la inversión y más desarrollo, que es decir, que ellos producen al mismo tiempo y también generan innovación tecnológica? Y que hoy en día, por ejemplo, Chile se ve muy atrás, y es súper particular, de hecho, que el Estado chileno para el royalty minero tenga que depender de Soquimich, porque justamente el Estado tampoco no tiene los recursos tecnológicos para poder desarrollar ¿cómo se llama? Producción minera. Entonces, bueno, eso es más que nada como una población más o menos histórica, pero principalmente es eso, como la definición un poco de la trampa de la pobreza, y respecto
respecto a cómo poder enfrentarse a esta situación de que puede haber mucha voluntad de querer crear reformas, pero estructurales en el ámbito económico, pero cómo te enfrentas así a un empresario chileno que quiere hacerlo, pero es como, pero no quiero perder mi producción, pero tampoco quiero innovar. No, bueno, en cuanto a tu pregunta, al tema de la trampa y la pobreza, a ver, originalmente el estudio de Duflo y Banerjee se refiere más que todo a África, ¿no? A India, más que todo a esos países que todavía están muy atrasados y son muy pobres. De hecho, Jeffrey Sachs también cita a Duflo y Banerjee sobre la trampa y la pobreza, de que son ciertas limitaciones estructurales que justamente tienen estos países africanos por múltiples cosas que no vienen al caso, pero que por temas culturales, estructurales, caen en esta trampa de la pobreza que hace que justamente los ingresos del futuro sean menores a los del presente. Entonces, invariablemente voy a hacer más pobre el día de mañana. De nuevo, Duflo y Banerjee, que son los autores, se refieren más que todo digamos, a los países africanos. Eh, Eso en cuanto a tu pregunta. En cuanto al tema digamos, el empresariado chileno, en cuanto a tu pregunta, bueno, el mismo Landerreche lo respondió la semana pasada con Daniel Matamala, que justamente los empresarios y gente muy importante, Codelco, dijo que Codelco no era ¿cómo fue que dijo? Que el negocio de Codelco no era la innovación. Y eso es ya más que un tema cultural, es un sesgo que se conoce como status quo, ¿no? Mientras que no me muevan donde estoy cómodo. Por eso justamente para romper esa dinámica hay que dar incentivos, porque la economía es de incentivos. Y un incentivo muy poderoso es reducciones fiscales. Por eso es que yo aplaudí cuando en la reforma tributaria hablaban de reducciones fiscales de 2 puntos con tal que haya inversión en investigación y desarrollo. Ahora, por supuesto, investigación y desarrollo es a muy largo plazo, por lo menos 10 años, porque de nuevo, reformar la estructura económica y productiva de un país se tarda mucho tiempo, pero claro, lo que pasa es que Chile está muy atrasado. Esto lo hicieron los países que nos gusta en los 80, en los 90, y hoy, justamente hoy, están cosechando lo que sembraron hace 30, 40 años atrás. Mira China. China no era nada hace 40 años atrás y hoy ya está convergiendo con países como Brasil, como países africanos, y es la segunda economía del mundo. Entonces, de nuevo, eh, estoy muy de acuerdo con lo que tú me dices, pero de nuevo, es un tema de idiosincrasia, un tema de sesgo, digamos, un tema más cultural, y que, de nuevo, no hay incentivos fiscales para romper esa tendencia digamos, de monotonía, ¿no? De monotonía productiva. Gracias, Alfredo. Daftin, Ya. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación, obviamente. Creo que fue bastante clarificadora en varios aspectos. En el panorama queda bastante claro cuál es el problema. Y claro, el gran problema ahora, ahí, como bien decía Alfredo, lo técnico se cruza con lo político. Pues, si fuera solamente técnico, otra cosa sería, pero hay una situación política que enturbia la discusión, ¿ya? Entonces acá tenemos una de las primeras situaciones que uno esperaría, claro, sería una reforma tributaria, que puede ser aumentar la base impositiva para después redistribuir y alocar esos recursos, no sé, pues subsidiar sectores productivos, eso es una forma. Otra forma que lo decía recién, el tema de incentivar a través de la baja fiscal, por ejemplo, me imagino como en base al nivel de valor agregado que tenga la materia, ¿ya? Eso es una forma también, bajar tasas impositivas según la cantidad de tecnología que ocupe, etcétera. Pero entendiendo que en este momento, en este ciclo político, tenemos un Congreso empantanado, que no tiene, de los dos sectores, que no tiene mayor interés o mayores incentivos para generar un acuerdo, porque no están pensando en el futuro del país o el futuro de años, están pensando en el corto plazo,
en la pelea chica, no están pensando en el proyecto país. Entonces, mi consulta es, sin, imaginando que no va a haber un acuerdo tributario en este gobierno, ¿ya? Porque es poco probable, la verdad, no hay señales de que se llegue a un acuerdo tributario. ¿Qué medidas, quizás de carácter más administrativo, se podrían realizar en este momento para por lo menos adelantar un poco la pega? Porque lamentablemente pareciera ser que en este periodo de gobierno no va a haber acuerdo tributario y no van a haber reformas legislativas que necesitamos. Entonces, a este gobierno, si es que había que asesorarlo, solamente le queda la parte administrativa, si es que hace algo administrativo. Entonces, por ahí va mi pregunta, si es que hay medidas que quizás no pasen necesariamente por una ley, sino que sean condiciones en las que puede aportar el gobierno desde la herramienta que tiene este Estado. ¿Ya? Eso, más que nada. No, bueno, yo lo he dicho varias veces en la página, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una economía, y sobre todo una economía emergente como nosotros, que necesita, no, de drásticas reformas estructurales, es el status quo. Y si no hay reforma de ningún tipo fiscal, previsional, como quieran decirle, no va a haber crecimiento. En cuanto a tu pregunta, es poco y nada lo que puede hacer el Estado. Porque con los ya bajos recursos que hace, ya está con el agua al cuello, es nada lo que puede hacer en temas administrativos. Lo que sí puede hacer, lo que yo pudiera rescatar, digamos, del gobierno del presidente Boric, es que se apure con el tema de el hidrógeno, del gobierno corporativo para el hidrógeno verde, para el tema del litio. Porque, de nuevo, son bombas de tiempo. Ahí hay un potencial muy grande. De hecho, el de Economics hay un artículo muy importante, muy interesante, que nos dice que pone a Chile entre los tres potencias del power, de los green powers, de la próxima era sustentable. Ahí hay mucho potencial, pero va a depender de nosotros aprovecharlo. Y si el que haya visto economía internacional, esto es muy parecido a cuando uno estudia comportamiento organizacional. No solamente hay que ver lo que nos falta y lo que hacemos, sino también los otros competidores, porque también hay otras economías que compiten con nosotros y que seguramente lo harán mejor. Entonces, obviamente, que no, para responder a tu pregunta, si no hay reforma, en el peor de los casos, que probablemente sea la realidad, si no hay reforma tributaria, si no hay reforma previsional, si no se hace nada, ¿qué se puede rescatar? Bueno, digamos, las bases, porque igual hay cosas que hacer. Un gobierno corporativo, algo que nos ayude a explotar este potencial para que Chile, de nuevo, aumente su matriz productiva. Gracias por la respuesta. Chicos, ¿alguna consulta, alguna apreciación, alguna duda? Bueno, por ahí vi que estaba economía de políticas públicas, creo. Economía y, sí, pues, economía y políticas públicas, así que bienvenido igual, que haga una consulta, recuerden que son instancias únicas, no las desaprovechen, aprovechen de hacerle todas las inquietudes que tengan, las más mínimas, siempre es bienvenido, así que eh, aproveche que está acá Alfredo para que puedan resolverles todas las inquietudes al respecto. Dale nomás, Dustin. Tengo otra pregunta. Claro, que quizás mi pregunta va mucho desde el punto de vista estatal, porque al final lo político es, por así decirlo, lo que podemos controlar. La parte que haga el privado ya no juega mucho con nosotros. Quisiera quizá consultar cuál es la apreciación que tiene usted, Alfredo, sobre el rol que ha tenido la Corfo en los últimos años, que es perfectible sobre su rol, y si su rol ha sido de alguna manera positivo o quizás negativo, o quizás no ha servido de nada, o quizás no ha influenciado en nada. Quizás un juicio de valor que se tenga sobre el rol de la Corfo, porque la Corfo tiene como toda esta mística histórica de que está para
aumentar la economía productiva, pero ahora como que saca como programa para emprendimientos básicos. Así que eso, no sé si algún juicio de valor o opinión o valoración que tenga de la Corfo históricamente y en estos momentos también en particular. No, bueno, desde el punto de vista de la Corfo no tengo, digamos, ninguna evaluación, digamos, técnica. Mi rama de investigación va por otro lado, pero es evidente que la Corfo quedó muy corta. No solamente quedó muy corta en cuanto al alcance, sino también quedó sumamente centralizada. Yo lo he hablado varias veces con Oscar en la FEN y justamente me hablo sobre eso. Quedó justamente centralizada y muy limitada. Ahora, que faltan, de nuevo, faltan reformas. Tal como también lo dice Frank Davis en su último libro, las AFP, un banco de desarrollo, también ayudaría a complementar la Corfo, porque de nuevo, la Corfo no se las puede sola. Entonces, por supuesto que hay reformas para hacer para complementar la Corfo. Un banco del desarrollo que ayuda a las pymes, por ejemplo, es lo que proponen ellos, no lo estoy diciendo yo. E incentivos a las AFP para invertir en capital semilla, en pequeño capital, que no sea solamente guardar cotizaciones para las grandes empresas, que se diversifique, porque no, es un tema de incentivos. Podemos complementar la Corfo, pero no, es necesario reformas estructurales, faltan, digamos, incentivos para ello. Entonces, de nuevo, volvemos al mismo problema. El potencial lo hay, el tema es las reformas y los cambios para ello. Tengo otra consulta porque no veo más preguntas, así que voy a seguir preguntando. ¿Ya? Esta sería mi última consulta. Y ahí está don Lucas y Antonio después Julián, para que los tomen. Ya. Bueno, esto es una consulta sobre el rol de, bueno, hablando sobre todo este entramado institucional que se relaciona con el mundo privado, tenemos el caso del Banco Central, que en nuestro caso, bueno, es elogiado a nivel mundial porque el objetivo que se establece, que es controlar la inflación, lo hace bien. ¿Ya? Ahora, hay muchos tipos de bancos centrales en el mundo. Tenemos los casos más extremos, que son bancos centrales que funcionan mal, como el caso argentino, que son bancos centrales que intervienen. ¿Ya? Y hay casos como el chino que, claro, tienen un rol muy acotado, que es controlar la inflación, lo hacen bien dentro del rol acotado que tienen. ¿Tú crees que el Banco Central chileno tendría que tener alguna reforma también, o algún cambio en particular? ¿Sabría que tocarlo o dejarlo como está, como ese rol autónomo de control de inflación que tiene en estos momentos? No, yo creo que el banco, si hay que rescatar, esto lo digo siempre, digo en la página, si hay dos cosas que hay que rescatar, o digamos tres cosas que hay que rescatar de la Constitución en los últimos 30 años que realmente han hecho realmente bien. El Banco Central, la regla fiscal de balance cíclicamente ajustado de la IPRES y el tipo de cambio flotante. El Banco Central, desde mi punto de vista, en lo técnico, creo que está bien como está. Habría que, digamos, ver ciertas cosas, ciertos matices, pero desde mi punto de vista está perfecto. De hecho, si ven los estudios de Larraín y Ursúa, ponen al Banco Central chileno como el más independiente de la región. Entonces, por ahí no hay nada que decir. Gran parte de la baja de inflación es al aumento de las tasas de interés del Banco Central. Entonces, yo creo que desde el punto de vista técnico, el Banco Central está perfecto como está. Ahora, en cuanto a la comparación internacional que tú haces con otros bancos centrales, recomendaría el libro de temas económicos en la Constitución, de Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés, que justamente hacen una comparativa técnica de los diferentes bancos centrales con Chile. Y básicamente lo que hacen todos los bancos centrales del mundo, con unas cosas más, con unas cosas menos, es estabilidad de precios y estabilidad financiera. Ahora, yo entiendo que tu pregunta va por si el Banco Central debería promover el desarrollo económico. Desde mi punto de vista, no. El desarrollo económico está en la política fiscal, no en la política monetaria, para responder a tu pregunta. Muy de acuerdo. Muchas gracias.
Hay más preguntas. Ya. Lucas, Antonio, y después vengo yo. Ah, y después Juan Guevara. Aquí Lucas. Buenas noches. Bueno, igual, primero que todo agradecer a Alfredo por estar aquí en el conversatorio. Muchas gracias. Ah, bueno, igual me estoy como iniciando aquí en el tema económico, la discusión, y me gustaría saber a qué nos referimos más con incentivos fiscales. ¿Es solamente reducir impuestos? Y en el caso de Chile, ¿qué tipo de incentivos fiscales serían buenos para el crecimiento? Esa es mi duda. ¿Cómo es? Claro, eh, incentivos fiscales se refieren justamente a el costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad, como sabemos que en economía la economía trata de optimizar recursos que son escasos. Entonces, incentivos fiscales es un costo de oportunidad. En este caso, para responder a tu pregunta, acá lo que hacemos es un incentivo porque estamos direccionando recursos a cambio de una reducción fiscal. Aquí estamos, en este caso, en la reforma tributaria, estamos bajando de 2 puntos de impuestos a las grandes empresas a cambio de que inviertan en investigación y desarrollo. Eso es un incentivo, porque ahí estoy dando le estoy dando un costo de oportunidad de que si invierten ahí en investigación y desarrollo, que es lo que hace falta, va a haber, van a tener menos impuestos que pagar. Eso es una forma, es un incentivo. En cuanto a, disculpa, ¿qué otra pregunta era? Dada la situación en el país, ¿qué tipo de incentivo fiscal, o sea, específicamente sería muy bueno como para Chile? Bueno, uno sería eso, de investigación y desarrollo, y desde mi punto de vista, y esto es de nuevo algo, un consenso que tenemos mis colegas y yo, es que se debería bajar las tasas corporativas y aumentar el impuesto a las personas. Acá lo que falta, y esto se vio ahorita cuando se vio que la recaudación fiscal cayó a 17 puntos de producto, y que falta, hay una enorme falta de progresividad fiscal en impuestos a las personas. La recaudación en Chile es sumamente cíclica porque es muy dependiente de los impuestos indirectos, que en este caso es el IVA. Si ustedes ven en términos generales y ven los reportes de la IPRES, alrededor, pues de nuevo es en función del ciclo de commodity, del ciclo económico, el 50% de la recaudación es IVA. O sea, los ricos pagan más consumiendo que pagando impuestos a la renta. Y eso es algo que falta, un incentivo que falta. La progresividad fiscal, de nuevo, es muy importante para determinar la distribución del ingreso. Eso sería un incentivo. Vale, muchas gracias. Antonio. Hola, buenas noches a todos. Agradecer a Alfredo su presencia, lo seguimos bastante ahí en Hablemos de Economía, se aprende harto. Y mi pregunta va relacionado a ver, es que, mira, yo no tengo estudio de economía, pero sí en la U me pasaron un par de ramos, y como generales, que se ve micro y macro, pero muy a la rápida y sintético. Pero algo que se me quedó pegado fue lo de la ventaja comparativa, que es como para definir a qué se deben dedicar los capitales, ¿cierto? No sé, si tengo el clásico ejemplo de entre un campesino y un ganadero, a qué se dedica. Entonces, yo percibo de que hay harto de esa doctrina en lo que decide hacer Chile, puesto que se ve como lo que somos capaces de producir ahora en el presente, y eso como que se repite a través de las décadas. Somos buenos en minería y en extraer como recursos naturales de distinto tipo, y no hacemos otras cosas que impliquen mayor valor o mayor riesgo porque comparativamente somos inferiores a otros países. Pero yo me pregunto cómo lo hicieron entonces, por ejemplo, los países asiáticos, ejemplo, pues, lo mismo que se ha hablado de China, no sé, puedo hablar también de Corea del Sur, tal vez Singapur o no sé, no sé, se me ocurre Indonesia, no sé si será buen ejemplo, que hicieron ese tránsito de ser como básicamente países muy campesinos a empezar a manufacturar distintos productos que después, desde los 90 en adelante, empezaron a llegar a Chile. Entonces, ¿cómo hicieron ese tránsito desde que tener una ventaja comparativa desfavorable en esa industria a lograr a ser fuertes en esa? Y, y la pregunta, ahí, no sé, voy a preguntar si es que también tiene que ver con un impulso estatal en algunos casos, o es solamente que
los privados se deciden a emprender en ese tipo de industria. Eso. Ya. Bueno, mira, en cuanto a tu pregunta, el tema de las ventajas comparativas, eso se basa en el antiguo modelo de Ricardo, ¿no? Que Ricardo hablaba de ventajas comparativas, pero con el supuesto de la producción de un solo bien, de que las economías solo se especializaban justamente en el bien donde tenían ventajas comparativas, y como no había nadie que producía, entonces si yo producía, por ejemplo, jamón, y el otro país, el país de al lado, en este caso Perú o Argentina, producía pan, nos beneficiaba comercializar entre nosotros porque producíamos bienes complementarios y justamente el intercambio nos beneficiaba. Ahora, eso era un supuesto que obviamente muy plano y que nada más para introducirte a macroeconomía, pero en realidad no existe. ¿No? Hay muchos países que producen lo mismo que Chile. Australia produce cobre, China produce cobre. Entonces, obviamente que eso el tema de las ventajas comparativas es como muy inicial, como para introducirte en lo que es justamente eso. En cuanto a tu pregunta del desarrollo, de cómo se desarrollaron los países asiáticos, sí, fue justamente con transformaciones de las manos del Estado, con sustitución de importaciones, con aumento de la productividad, con muchos incentivos a innovar, desarrollo, justamente lo que veníamos hablando. O sea, básicamente también, hay que decirlo, no solamente fue eso durante los 80, Jeffrey Sachs tiene un estudio muy exquisito sobre cómo los tigres asiáticos desarrollaron. Fue, de nuevo, con una intervención muy fuerte del Estado, con incentivo a la innovación, a la producción, inversión en educación, porque ellos veían, sobre todo en Corea del Sur, que la educación era un potencial muy fuerte para, digamos, potenciar otros recursos, y justamente fue así, y de nuevo, hoy, hace 40 años después, están sembrando eso. Pero una de las cosas que yo quisiera decir es que, claro, Corea del Sur, Japón, China, que fueron todos estos países que crecieron a finales del siglo XX hasta acá, es su gran densidad poblacional. Aunque tuviéramos esos incentivos, Chile no pudiera replicar eso, porque de nuevo somos 18 millones de habitantes, y de nuevo no pudiéramos hacer eso porque no tenemos esa ventaja, esa capacidad productora, ¿no? Porque el PIB total se correlaciona mucho con el nivel de población. Si vemos Suiza, tiene mayor PIB per cápita por adquisitivo que Estados Unidos, pero los suizos son 8 millones, mientras que Estados Unidos son 300 y tantos millones. Entonces, ahí hay algo que es exponencial, ¿no? Si no tenemos la misma densidad de población, esas mismas políticas no van a tener el mismo alcance. Pero básicamente es así. Obviamente que hubo un aparataje estatal muy importante para explotar las ventajas comparativas de esos países. Juan Daftin, y bueno, por honor al tiempo, creo que si es que nadie quiere más levantar la mano, yo puedo cerrar la última pregunta. Si aquí aprovechan de levantar la mano quienes tengan dudas, así que Juan. Buenas noches, muchas gracias Alfredo. Quisiera preguntar, bueno, que igual ya ha respondido en parte respondiendo algunas preguntas anteriores. ¿Cuál es tu percepción o qué harías tú respecto al impuesto a la renta y al impuesto a las personas? Ya que, por ejemplo, tengo ciertos cercanos que han dicho, no sé, ideas como eliminar totalmente el impuesto a la renta o el impuesto a la persona, no me acuerdo bien cuál era. También de que hay una evasión fiscal ahí, ya que los empresarios, la gente con más plata, dice, oigan, ya, pero ya pagué este 15%, no me acuerdo bien la cifra, de impuesto a las personas, y después al pagar el impuesto a la renta dicen, oigan, pero yo ya pagué esto, entonces pago el diferencial. Ahora al revés, impuesto a las personas y a la renta, no me acuerdo bien. Eso. No, bueno, en cuanto a cómo distribuir los impuestos a la renta, creo que lo dije en la charla.
de nuevo, habría que bajar el impuesto corporativo, que está incluso relativamente alto si nos comparamos con la AUDE, y aumentar el impuesto a las personas. Ese sesgo, que es muy particular en la economía chilena, es porque justamente el impuesto a la renta viene de un sistema semi-integrado. Entonces, obviamente que en los países avanzados que nos gustan, gran parte de que se mantiene la progresividad fiscal es que es totalmente desintegrado. Hay por ahí alguno que otro recurso si tú eres accionista y hay ciertos incentivos a la autofinanciación de la empresa para disminuir impuestos. De nuevo, esos son incentivos fiscales. Pero básicamente es así. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el sistema semi-integrado no existe en las economías avanzadas, o no como está estipulado acá en Chile. La renta presunta, que fue una de las partes de la reforma tributaria de Patricio Aylwin, también era uno de los problemas. Entonces, claro, de nuevo, si falta, yo estoy muy de acuerdo contigo, la evasión fiscal acá en Chile es alrededor de 4 puntos de producto, y justamente la evasión se trata de que falta progresividad fiscal. Porque nosotros podemos establecer una tasa de impuestos de, no sé, de 60, 70%, que de acuerdo a Cristina Romer y otros grandes economistas, sería la tasa óptima, de nuevo, en impuestos a las personas. Pero si damos flexibilidad a las excepciones, en realidad no importa el porcentaje, el tope máximo, si hay demasiadas exenciones. Sí, de nuevo, también hay que ver un ojo ahí. Ahí no tengo mucha capacidad, no soy experto en esas partes, pero yo particularmente he hablado con contadores, con abogados tributarios, y justamente ahí hay mucha plata en donde pueden, digamos, escaparse. Entonces, de nuevo, no solamente aumentar los impuestos, también ver en las salidas que tiene, digamos, el 10, el 1% más rico. Dustin, y en vista de que no vayan a hacer más preguntas, cierro yo con la última. Ya. Bueno, dan ganas de hacer muchas preguntas porque es bastante clarificar, pero tengo dos que se conectan. Y con esto termino. Ya, lo primero es, en base a la situación que se dio sobre todo con la Confederación de la Producción y el Comercio, que en respuesta, porque claro, como que desde el oficialismo, generalmente la receta de reforma tributaria es subir los impuestos a la renta, o etcétera, etcétera. Pero en su momento, mucho en el debate de parte de Juan Sutil y creo que de Ricardo Mewes también, hubo una contrapropuesta de no nos suban el impuesto a nuestro tramo social, sino que subamos el impuesto a la clase media, que el impuesto al ingreso también tiene que llegar a la clase media, que es una contrapropuesta que existía sobre todo de los sectores empresariales, que acá básicamente no nos quiten solamente a nosotros, sino que acá todos tienen que pagar. Y entonces, ¿cuál sería tu juicio de ese tipo de propuesta? Si es que es lo correcto desde un punto de vista técnico, porque desde un punto de vista político obviamente es poco viable, la gente no va a querer que le cobren impuestos a su sueldo. Y lo segundo es en torno, porque claro, muchas veces has defendido, tanto en tu página como acá, y en realidad es un consenso bastante en muchos economistas, de que hay que bajar el impuesto corporativo y subir el impuesto a la renta, ¿ya? Y que básicamente es que, por poner el caso de Falabella, cobrarle más impuestos a los dividendos que reciben sus accionistas, menos impuestos a la empresa como tal. ¿Cómo se traduce eso en la actividad económica? ¿Qué efectos tiene la actividad económica que tú ya no le cobras a la empresa como tal, sino que le cobra al accionista o al que recibe la utilidad? Esa sería mi segunda pregunta. Eso, la primera es el juicio sobre el tema de subir los impuestos a la clase media, y el segundo es cómo se traduce esa diferencia, ese cambio de estructura tributaria en que tú dejas de cobrar a la corporación y le cobras a la utilidad, a la renta. Eso más que nada. No, bueno, lo primero que tú dices de aumentar el impuesto a la clase media, eso se conoce como ampliar la base tributaria. Actualmente el 75% de los trabajadores formales no pagan impuestos porque justamente no caen ahí. O sea, obviamente no están exentos a la renta, obviamente por su bajo ingreso. Y lo que tú te refieres es ampliar la base tributaria. Yo ahí, es uno de los pocos matices que yo tengo con mis colegas, con Roberto, con Felipe,
que el gran problema es que falta progresividad fiscal. Si ustedes ven la historia fiscal, y esto lo pueden ver en los estudios de Piketty, de Saez, de Zuckman, estos economistas especializados en desigualdad y, digamos, tributación fiscal en todos los países avanzados, no solamente en Francia, y ellos son muy explícitos en decir que, claro, todos los países ricos, cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, alrededor de los 70 y los 80, tenían progresividad fiscales mucho mayores a Chile. La tasa fiscal máxima que llegó a tener Estados Unidos, sobre todo en la época de Roosevelt, post-depresión, es el 95%. Y cuando empezaron a bajar los impuestos tenían 65%. Y si ven históricamente, todos los países avanzados, Nueva Zelanda, Alemania, Estados Unidos, a todos los que ustedes quieran, bajaron impuestos a la renta, sí, pero bajaron también la base tributaria para mantener la progresividad fiscal. Porque si yo solo bajo impuestos a la renta, al máximo del tope, y mantengo la base tributaria plana, es regresivo. Es regresivo. Ahora, por supuesto, aumentarle impuestos a la clase media es regresivo, obviamente. Pero para eso habría que hacer ambas cosas. Aumentar la progresividad fiscal y bajar la base tributaria para que sea justo, porque si no solamente estoy haciendo una política regresiva. En cuanto a tu otra pregunta, disculpa, se me fue. La otra pregunta era, ¿en qué se traduce en la actividad económica el que uno baje impuesto corporativo y aumente el de renta? Ese cambio de estructura tributaria, ¿qué efectos tiene en la actividad económica o qué efectos tendría? Porque como dije, igual a veces se genera esa confusión entre dejo de cobrar a la corporación y empiezo a cobrar al accionista o al que recibe las utilidades. ¿Qué efecto tiene la actividad económica eso? Bueno, de acuerdo al paper de Felipe Raini y Rodrigo Cerda, que fueron ministros de Sebastián Piñera, no estoy hablando en nadie digamos, de izquierda dogmática ni nada, estoy hablando de gente seria, ninguno o muy poco, porque la carga fiscal acá en Chile no ha tenido un fuerte, no castiga la actividad económica. Ahora, de nuevo, eso tiene que ver con los incentivos, porque en función de que yo le cobro más impuestos a las personas que a los corporativos, o sea, a las grandes empresas, como tú dijiste, Falabella en este caso, si yo le cobro a un accionista más impuestos a la renta que ese incentivo, esa transferencia de recursos, lo que justamente dice la evidencia, de nuevo, no es una opinión, es que va a fomentar la autofinanciación de las empresas. Si yo le cobro más impuestos a la renta a un accionista de Falabella o de X grandes empresas, va a fomentar a que retenga más utilidades en la empresa y pague menos impuestos a la renta. Por tanto, las empresas van a financiarse más, van a tener digamos, una solvencia fiscal financiera mayor, etcétera, etcétera. En realidad, ese punto no tiene gran incidencia en la actividad económica. Muchas gracias. Ya, yo cierro con la última, que es un poco desde la perspectiva schumpeteriana, como se menciona, que ¿crees tú que jurídicamente, o sea, a nivel ejecutivo es posible hacer múltiples producciones en ese sentido, en vista de que no hay consenso a nivel parlamentario para poder desarrollarlo? Y si es así, y en vista de que por lo menos este gobierno lo que ha intentado hacer una producción en el tema de hidrógeno verde, pero se está quedando solamente con eso, ¿es posible hacerlo desde una mirada tácitamente ejecutiva? Puede hacer múltiples formas de producción, de desarrollo de producción, de innovación y producción, que no tenga que ir estrictamente al Parlamento, porque es un consenso de que todas las perspectivas, por ejemplo, Felipe Larraín habla de hay que hacer innovación, de desarrollo. Joaquín Lavín, en el libro de las 10 tendencias que pueden transformar Chile, habla también de eso, pero a raíz de que no se está logrando ese proceso, considerando de que ya hay un consenso total de todos los economistas, desde la centro izquierda hasta la derecha, de que hay que hacer formas de producción que no esté estrictamente arraigado solamente en el ámbito minero. Entonces,
el Ejecutivo puede hacerlo en ese sentido, puede hacerlo sin necesidad de que tenga que ir al Parlamento a entregar un proyecto. No, lamentablemente no, porque como expliqué, pues si ya de por sí las empresas no están innovando, o sea, ni siquiera las empresas líderes de Chile están innovando, estamos estancados, es muy difícil que el Estado chileno pueda hacer algo fuera de la parte de punto de vista legislativo. Lo que pasa es que, de nuevo, es el gran problema que tiene Chile, que está muy atrasado en ciertas cosas. Esto debió haberse hecho en los 2000, a finales de los 90. Pero no, son un montón de reformas que ha ido atrasando, que ahora es muy difícil, porque se ha perdido tanto tiempo que ya es básicamente imposible hacer algo significativamente eficiente sin ir a un proyecto de ley, sin ir al Congreso. Entonces, no, lamentablemente no. En cuanto al tema de chumpeteriano, no, a mí esto ya es algo más personal. A mí no me gusta mucho Schumpeter porque si bien es cierto que fue digamos, el precursor de la destrucción creativa y las innovaciones, muchos de sus supuestos no se cumplen. De nuevo, yo recomendaría El poder de la destrucción creativa de Philip Aghion, que justamente habla de que si bien es cierto lo que proponía Schumpeter en cuanto a las innovaciones, de que básicamente son las empresas de abajo las que innovan y después destrozan, digamos, a los monopolistas, a los líderes organizacionales del momento. Si vemos en pleno siglo XXI no es así. Vemos a Apple, vemos a Samsung, vemos a Nvidia, vemos a Intel, así como saliendo un poco del tema macro de Chile. Son las empresas líderes las que monopolizan justamente las innovaciones, justamente también por incentivos fiscales. La mamá de Elon Musk se molestó porque Biden, el gobierno central de Estados Unidos no les dio un subsidio para innovaciones. Entonces, de nuevo, en cuanto a Schumpeter, está bien, de nuevo, fue el precursor de este concepto, ¿no? de cómo las innovaciones influyen en la macroeconomía, pero en realidad a mí no me gusta él como autor, además por otros conceptos que no vienen al caso. Recomendaría más, de nuevo, el poder de la destrucción creativa de Philip Aghion para ver cómo en realidad funcionan las innovaciones digamos, del siglo XX para acá. Ya, gracias, Alfredo. Y rematando eso, ¿tú crees que hoy en día, conociendo que es tendencia, Javier Milei está aplicando esa retórica del poder de la destrucción creativa en vista de que justamente que está bajando la inflación a costa de que no haya consumo, que prácticamente que rompan algunas empresas porque bajo una naturaleza humana tienen que romper? ¿Tú te crees que está aplicando eso o es simplemente delirios de él como presidente? No, Javier Milei no haría nunca eso. Primero que nada porque no cree en las regulaciones y no cree digamos, en que el Estado pueda crear o pueda dar incentivo a la riqueza. Eso es otro, digamos, obviamente otro tema. Pero en cuanto a Milei, no, obviamente no. Lo que hizo es la ley base ahorita recientemente, que es una deducción fiscal para grandes empresas que al final no va a ocurrir porque, bueno, Argentina pasa por un periodo recesivo, por tanto nadie va a invertir, y las pocas inversiones que van a ir justamente en explotar recursos, digamos, recursos naturales de Argentina, como el caso del litio, sin ningún royalty, sin ningún nada. Entonces son deducciones fiscales a los más ricos, que terminan siendo regresivas, porque no le dan ni valor agregado, digamos, en este caso la economía argentina, ni estás grabando a los que más tienen. Entonces, al final es un montón de ineficiencias que en su cabeza funcionan, pero si vemos la evidencia no funciona nada de eso. Las innovaciones parten, de nuevo, las hace el privado, pero junto con el Estado. O sea, no hay dicotomía. Yo les recomendaría la paradoja de la globalización de Daniel Rodríguez, que justamente habla de cómo las innovaciones, sobre todo cuando me preguntaron sobre en Japón y en Asia, vienen de la unión estratégica, porque obviamente nos beneficia a todos, público-privado. No es que es el Estado o el mercado o el Estado. Juntos son mejores. Y Stirling también lo dice. La unión público-privada es mejor que cualquier libre mercado.
Buenísimo, gracias. Y acá, bueno, ya va a matar, Sebastián Rodríguez preguntó recién, ¿qué libros, textos o investigaciones al final son los importantes para leer de los mencionados en la charla para anotarlos? Bueno, ahí mencionaste tú a Esther Duflo, Banerjee. Bueno, sí, bueno, el que acabo de decir varias veces, el tema sobre todo de las innovaciones y para crecer, la destrucción creativa, el poder de la destrucción creativa de Philip Aguiar. Yo igual después, ahí en la página de repente hago una promoción de libros ahí para que lo puedan leer también. Repensar la pobreza de Duflo y Banerjee, que es justamente una de las cosas de la cual cité acá en la charla. Y la paradoja de la globalización de Danny Roddy, que justamente no solamente habla de comercio exterior, sino también de economía del desarrollo. Y ¿qué otro? Sí, la era del desarrollo sostenible de Jeffrey Sachs, que también justamente habla de las innovaciones y cómo hacer un crecimiento económico, digamos, más verde, más sustentable. Perfecto. Bueno, entonces ya dando por finalizar la charla, queremos agradecer a los participantes, agradecer a Alfredo, de verdad que por venir acá a exponer una charla similar a lo que pusiste en un lugar tan grande como es la Universidad San Sebastián, si no me equivoco, ¿fue o no? No, yo hice una charla muy parecida en la Santa María, allá en el campus en Vitacura. Entonces, son temáticas de alto calibre y que se valora harto que en espacios tan emergentes como el centro de estudios se estén lo traes acá. Así que muchas gracias, Alfredo. Esperemos que podamos seguir contando contigo en el futuro. La verdad es que nos gusta ahora estos temas, que siento que es muy bueno democratizar el conocimiento, hablar de estos temas en todo el espacio público, porque siempre es bueno, de hoy en día, bajo la restauración conservadora que se está dando, hablar de estos temas en este espacio son súper enriquecedores para poder enfrentarlo y y poder desmentir a la gente que es honestamente mentirosa, como es en este caso Axel Kaiser, que sube columnas hablando de economía con una nivel de mentira y de falacias increíble. Así que, le da muchas gracias, Alfredo. O sea, algo que agregar para el cierre. No, bueno, nada, de nuevo agradecido por el espacio, por la invitación. Y bueno, sí, realmente es así. Justamente vivimos bueno, Chile siempre ha sido un país muy dividido, muy concentrado de blancos y negros. Y justamente estos espacios es para eso, para llegar a los matices que Chile en estructura no tiene. No tiene porque no hay, digamos, un consenso, no hay mínimos comunes. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación y bueno, ojalá en el futuro seguir aportando. Buenísimo. Muchas gracias, chicos. Esto está grabado, así que se va a subir. Vamos a subir unos reels pequeños, extractos pequeños de lo que se fue dando la charla. Así que nada, muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, estamos viendo ahora el 30 de mayo con el Jesús Rojo. ¿Ya? Estimados, cuídense, que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.